Shalom Aleichem, amada mispaja de las quejilotes Yehoshua, paz a vosotros. Quien te habla es tu ajot María Félix, desde la cabina extendida Radio Shalom en Houston, Texas. Y antes de que se me olvide todo lo que quiero compartir contigo hoy, deseo que recibas el abrazo literal del Padre ahí donde quiera que te encuentres, con un corazón agradecido por lo bueno que es con nosotros. Y de paso te agradezco por tu amable sintonía a través de las plataformas de WhatsApp, de YouTube, de Telegram, de Messenger y de Facebook. Y como una estudiante del Instituto de Preparación para Ministros en Torah, estoy bajo la cobertura de las Asambleas Alfa y Omega Incorporados, una institución legal en los Estados Unidos sin fines de lucro que fue fundada por nuestros amados mentores, los Morim, Aharón y Araceli de Morales, a quienes puedes contactar en cualquier tiempo en el www.elyosoy.com. Estamos por terminar el libro de los inicios, Bereshit, el Génesis, y nuestro estudio de hoy es el número 43, que es la parashá intitulada Yehudá Shalach, envió a Judá. Y nuestras porciones bíblicas las vamos a encontrar en Génesis 46, su versículo 28, hasta Génesis 48, su versículo 22. Primera de Reyes 2, del 1 al 4, Segunda de Reyes 13, 14, el Salmo 43 y Apocalipsis 21, del 1 al 10 y el 22, 1. Te invito a que cerremos nuestros ojos para consagrar esta palabra al Padre, dándole las gracias por la oportunidad y el privilegio de presentarla. Sí, Padre Santo, gracias. Abacadosh Shavinu Malkeinu. Todopoderoso, Supremo, Infinito, muchas gracias, porque de ti es que viene absolutamente todo, el conocimiento, el entendimiento y el querer como el hacer. Por favor, sé con cada uno de los radioescuchas donde quiera que ellos se encuentren. Sé propicio a sus vidas, ayúdales a cimentarse en ti, fortaléceles su fe a la vez que lo haces conmigo. Porque en este camino, Señor Santo, necesitamos día tras día y momento tras momento de ti. Y gracias porque en esa fe es que nos allegamos, que tus horas sagradas puedan ser el bálsamo que nuestro ser necesita para cargar esa batería espiritual y estar listos para afrontar los desafíos que nos lleguen en la próxima semana. Gracias, Padre, porque personalmente sé que eres bueno, que estás con nosotros, caminas con nosotros y nos cuidas, no importa las pruebas que se nos presenten en derredor. En esta hora, toma mi entendimiento, mis labios, mi ser entero, solo para honrarte y glorificarte. Que la palabra que salga de mi boca sea la inspirada por ti, basada en un escrito está. Y gracias por absolutamente todo lo que ya fue hecho en favor de nuestra redención y nuestra salvación. En el dulce nombre de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, tu misma esencia. Amén y amén. Y después de ser testigos de esa reconciliación tan maravillosa entre esos hermanos y de el regreso exitoso a la casa de su padre, dándoles con mucha pena, me imagino, las buenas nuevas. Es maravilloso como la palabra nos dice que Israel renació, que Jacob cobró ánimo. Y lo primero que hizo de camino a Egipto fue parar en Beerseba, parar a ofrecer holocausto. Ya por muchísimo tiempo, casi 20 años, más de 20 años, no había escuchado la voz del Padre. Y en esta oportunidad se le presenta rotundo, diciéndole, estaré contigo, iré contigo, autorizándole descender y dejándole saber que todo su pueblo sería esclavo por 400 años, pero después los libertaría con brazo poderoso. Ese es el contexto en el que Jacob manda a Judá al frente para allanar camino cuando llegan a Egipto, perfilándose como
el líder de las tribus de Israel. Y es maravilloso el momento en que padre e hijo se encuentran. Como maravilloso debió haber sido el encuentro entre el hijo pródigo y su padre. Pero no se compara con el momento maravilloso en que nosotros nos encontremos en la presencia del Todopoderoso, Supremo, Infinito, ya con nuestros cuerpos glorificados en un abrir y cerrar de ojos, como la palabra dice. Y tendremos toda una eternidad, tanto para aprender como para agradecer. Y mira el ejemplo de José, qué maravilloso, siendo el Señor de toda la tierra, teniendo la autoridad máxima, no tomó ventaja de ello. Porque cuando llega su padre con toda su comitiva, con todo su séquito, él lo primero que hace es llevarlos a presentar a Faraón, dándole la honra y el respeto que se merece. No se tomó atribuciones, teniendo el derecho, no lo ejerció. Esto habla tremendamente de su humildad. Qué maravilloso que no importando todo lo que la vida te tire en sufrimiento, tú mantengas tus estandartes de valores en su correcto nivel. Y que con ese ejemplo tan hermoso, tan maravilloso, puedas testificar en todo momento del Dios al que sirves. Porque con esta actitud también José le estaba dando la oportunidad a Faraón, no nada más de conocer a su familia, que tal vez a él no le importara, sino de conocer a su padre, de estar frente a frente con ese anciano de días. Porque hasta la fecha ninguno de los faraones de Egipto había vivido tanto tiempo como los patriarcas. Y es formidable cómo en la presencia de Faraón, este guerrero de Jehová no hace mención a sus penas, ni a sus cuitas, ni a sus sinsabores, sino simplemente deja ver la enorme gratitud que hay en su corazón hacia ese Dios maravilloso que le acompaña, que está con él y en él, y el cual es más que suficiente para poderle con autoridad impartir esa bendición sobre Faraón, sobre su compañera y sobre toda su casa. Y cómo Faraón sigue honrando a José, que le pone al cargo de todos sus ganados. Y acá vemos a nuestro estadista sabio en el Eterno, cómo la motivación de sus acciones van con doble propósito y doble bendición. Porque al poner a toda la familia en Gosén, los está separando de los egipcios. Les está protegiendo en cierta manera de su estilo de vida, de su idolatría. Y a la vez les está sustentando para que ellos se multipliquen, para que ellos prosperen. Porque a ese punto absolutamente toda la tierra de Egipto ya estaba sufriendo los estragos del hambre. Ya habían transcurrido poquito más de 2 años. Ya toda la población había perdido absolutamente todos sus ingresos económicos, todo su dinero en comprar comida. Después todo su ganado en comprar comida. Después toda su tierra por alimentarse. Y al final sus propios cuerpos se ofrecen como esclavos en servidumbre para no morir de inanición. Pero José, en su sabiduría, no toma ventaja de ello tampoco, porque absolutamente ningún peso de los que recaudó para Faraón fue a parar a su bolsillo, ni ningún ganado, ni ningunas tierras, sino por el contrario, también enseñó misericordia, porque a toda esa gente que ya eran sus siervos, sus esclavos, los reubicó en las ciudades y les dio grano para que sembraran, para que a la vez de que ellos sobrevivieran, también reportaran ganancia al reino, al imponerles el impuesto de 1/5 de todo lo que ellos cosecharan
a través de todos los tiempos nos está enseñando que ahí está el secreto de la prosperidad. Porque un quinto es poquito más de un 20%. Así que si piensas que un 10% para la obra del reino es mucho en tus posibilidades, fíjate que aquí te está enseñando que un poquito más del 20% te da más prosperidad. Solamente medítalo. Porque yo por experiencia propia te puedo decir de que el Padre es fiel. Él no se queda con nada, absolutamente todo te lo retribuye en bendición y prosperidad. Y aunque ya Jacob estaba instalado con toda la familia, disfrutando de la bendición, me llama la atención cómo la evidencia textual nos muestra que los primeros 17 años de José fue Jacob quien cuidó de él con mucho amor. Pero los últimos años de la vida de Jacob, también 17, es José quien cuida de él con mucho amor. Qué hermoso mirar esta armonía entre padres e hijos. Si eres hijo, provee para tus padres. Es un mandamiento con promesa. Y si eres padre, no descuides a tus hijos, mucho menos cuando son pequeños que no se pueden valer por ellos mismos. Y en la mente de este formidable último patriarca, lo más importante es el legado que él trae en sí y que va a dejar a la posteridad. Así es que le hace jurar a José de que cuando él muera, sus huesos no queden en Egipto, que él pueda ser reunido con sus padres. Por eso es que en los siguientes 2 capítulos vamos a mirar estas 2 bendiciones que fueron impartidas. Pero nos ocupa esta semana la primera, que es puesta sobre los 2 hijos primogénitos de José, los que le nacieron en Egipto. Qué maravilla para José, porque a pesar de que él pasó todo lo que pasó en Egipto y era el primero en mando y tenía autoridad, con toda seguridad, ni en sus pensamientos, ni en sus principios de vida, ni en sus ideales, estaba contemplado que sus 2 hijos, sus 2 primeros hijos, se enrolaran en el sacerdocio idolátrico, cosa que se veía bastante difícil, porque Asenat, la mujer egipcia con la que él se casó, descendía de este linaje del sacerdocio egipcio. Así es que por genealogía, por herencia, le correspondía a sus hijos servir en los templos paganos. Qué maravilla que cuando José es notificado de que su padre está por morir, ya al final de estos 17 años, él toma a sus 2 muchachos ya adultos para que puedan ser bendecidos por su padre, sin saber él, sin imaginarse de que dentro del plan del Eterno, él estaba contemplado como ese primogénito que recibiría la doble bendición, la doble porción de tierra, lo doble de riqueza. No se lo imaginaba. Y esto viene y se materializa cuando Jacob cruza sus manos, dando la bendición de primogenitura al menor y no al mayor. Y esto pudiera haberse prestado para volver a suscitar riñas, controversias, disensiones entre estos 2 hermanos, pero no fue así. Cuando la base de los valores morales están bien puestas y firmes, no hay este tipo de discordias. Y podemos llegar a ese punto que Pablo menciona cuando se refiere a un auténtico israelita.
como cuando nuestro amado Yehoshua vio a Natanael y lo identificó de esa manera. Y si todavía estás anclado en la idea de un israelita terrenal, más vale que vayas pidiéndole al Eterno de que te ayude a entender y comprender de que esto no lo estamos hablando en un plano humano terrenal, sino en un plano divino, espiritual. Un ser humano que tiene el espíritu del Dios vivo en él, su esencia en él, obrando a través de él y en él. Y como te dije la vez pasada, a pesar de él, porque queramos que no queramos, somos cabras y tiramos para el monte. Muchas veces queremos hacer solamente nuestra propia voluntad y nos es difícil sujetarnos. Pero déjame decirte que no es imposible. El Espíritu Santo del Señor obra y actúa para que nosotros podamos sujetarnos a través de la fe en nuestro Mashiach. Que ya cuando caminó en esta planicie, Él personificó todos los ideales de Israel que están expresados claramente, uno a uno, en toda la Torá. Estos principios idealmente estaban originalmente en los Shamaín, en esencia, contenidos en un atributo, en una esencia de Dios, lo cual es llamado en la palabra en hebreo memra y en griego logos. Estos ideales celestiales fueron introducidos en una forma física y tangible en el monte Sinaí. Le fueron dados a Moshe Rabbeinu como la constitución de Israel, lo que nosotros solemos llamar la santa ley de Dios o la Torá. Fácil de entender y simple, los 10 mandamientos. Esa palabra que se encarnó y nos dio el regalo de visitarnos en la forma de nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Y si de repente te perdí un poquito, ¿y qué tiene que ver todo esto con el capítulo 48 de Génesis y la bendición de Efraín y Manasés? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando se cruzaron esas manos, se formó la letra Tab en el paleo hebreo. Y también viene enseñándonos que esa bendición nos involucra a nosotros. Pues al ser bendecidas todas las naciones de la tierra en Efraín, ahí es donde entramos nosotros. Todas las naciones gentiles. Y a través de la historia, conforme sigue transcurriendo, vemos nuestro mundo compuesto de 2 grupos básicos, de Israel y las naciones. En otras palabras, Israel y el gentilicio. Y nuestra historia no es muy diferente que la historia de Efraín, que cayó en idolatría, que fue a exilio, que está en proceso de restauración, pues su conducta es una abominación completa delante de la presencia del Padre. Y si al caso en algún punto de tu aprendizaje en este camino te has preguntado cómo es que la división de Israel entre 2 reinos, 2 casas, fue que se dio, pues te diré que esto sucedió después de que murió el rey Salomón, allá entre los años 925 antes de nuestra era común. La nación de Israel se dividió en una terrible guerra civil. Como resultado de esa división fue entonces que brotaron los 2 reinos, el del norte y el del sur. Y aun cuando las personas de los 2 reinos se veían como auténticos israelitas, solamente un reino continuó llamándose el reino de Israel. Y más tarde llegó a ser conocido como Efraín. Y el reino de Judá, un poquito después de la guerra civil, comenzó a llamarse simplemente Judá. Y muy pronto el reino del norte, dominado por Efraín, dejó de llamarse Israel y solamente comenzó a llamarse Efraín. Así que cuando oigas escuchar del reino de Israel, es el mismo reino de Efraín. Solamente el reino de Judá es tratado
por separado, incluso por Jehová Sebaot. Y es maravilloso ya cómo los profetas de nuestro buen Dios han predicho que va a cesar el espíritu de celo y hostilidad que existe entre Efraín y Judá. Cómo se van a unir y se van a restaurar completamente en obediencia solamente a Jehová. Es mi deseo y oración en esta hora que tú y yo seamos parte y disfrutemos de esta hermosa bendición por toda la eternidad. No olvides que el conocimiento es poder, que el oro se prueba con fuego y que los diamantes solamente brillan cuando son pulidos. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.